Sean bienvenidos a la segunda parte de la iceberg de la Guerra de los Mundos. Si no han visto la primera parte les recomiendo verla ya que complementan con este video, pero bueno, sin nada más que decir comenzamos. Un tiempo antes que la guerra iniciara, en todos los científicos, astrólogos etc. estaban como locos ya que en Marte se podía observar como en la superficie de Marte había explosiones. Tiempo después los marcianos llegaron en cápsulas en forma de cilindros. Además de la película de Tom Cruise hay muchas películas o series que tratan de adaptar el libro. La verdad no he podido ver todo ese material, pero bueno. En el libro muchos científicos creían que la vida en Marte era una estupidez o una locura por su clima y ambiente, pero vaya que equivocados estaban. Algo que veo muchas veces y es que gente que no se ha leído el libro piensa que la invasión ocurre en todo el mundo, pero en realidad solo ocurre en Inglaterra. A esto me refiero que cuando el cilindro en donde estaban los marcianos se había abierto, un marciano salió del cilindro. Cuando la gente lo vio se asustaron y lo vieron como una aberración ya que pensaban que los extraterrestres tendrían una forma humana. Complementando con lo anterior, y es que el marciano cuando salió no estaba acostumbrado a nuestra atmósfera, se le veía que tenían dificultad para moverse y respirar ya que los marcianos respiran gracias a Dios un líquido o algo así. Cuando la invasión apenas estaba iniciando, el protagonista hizo que su esposa se fuera con sus primos que vivían muy lejos de ahí. Gracias a eso su esposa pudo sobrevivir a la invasión. La primera persona en encontrar el cilindro fue un astrólogo llamado Gilby. Cuando lo descubrió se volvió loco y se dirigió a Woking, un pueblito cerca de ahí. Aunque mucha gente pensaba que estaba loco, rápidamente se dieron cuenta que no era mentira y en toda Inglaterra se dio la noticia sobre el cilindro de Marte. Este arma se encontraba en los trípodes. Los marcianos lo utilizaban para eliminar ya sea la población, el ejército, la artillería, las casas, etc. Después de la invasión muchos científicos y gobiernos del mundo trataron de investigar sobre cómo funciona, aunque casi siempre salían mal los experimentos. A lo que me refiero es que los enfrentamientos entre el ejército de Inglaterra y los marcianos eran muy lejos y muy rara vez eran demasiado cercas, ya que los trípodes no pueden aguantar los proyectiles de artillería bastante cercanos. Es por eso que los marcianos atacaban muy lejos gracias a sus armas de calor o el humo negro. Él es un personaje secundario que acompaña al protagonista al principio de la invasión, aunque se separan por un enfrentamiento más adelante. Se encuentra con el artillero, pero esto lo hablaré más adelante. Él es el segundo protagonista del libro. Él es el hermano menor del protagonista y es un estudiante que vive en Londres. Él nos ayuda qué le pasó al resto del país mientras que la invasión ocurre. Después que poco a poco los marcianos se acercaban, el ejército de Inglaterra se preparó para la última defensa de la capital. El 75 Regimiento de Infantería del Ejército Británico preparó un par de trincheras, ametralladoras y artillería bastante potente. Un sargento lidera la defensa de las trincheras. Mientras más cercanos están los trípodes, el cielo y la tierra se parece un poco al de Marte. En esta batalla decidirá si Londres será invadida o no. Lamentablemente, aunque los soldados dieron todo para defender su capital, fue inútil. Los trípodes eran muy avanzados y poco a poco se acercaban a las trincheras.
Entonces pidieron refuerzos para defender las trincheras, pero cuando menos se lo esperaron. Cuando los refuerzos habían llegado ya era demasiado tarde, los trípodes habían derrotado a los soldados en las trincheras, los refuerzos intentaron defenderse, pero gracias al arma de calor y el humo negro los refuerzos fueron derrotados y no había nadie para defender la capital. Era comparar unas hormigas contra una bomba nuclear. Después de que el ejército británico fuese derrotado, cuando llegó la noticia, la población entró en caos y el pánico ya que los marcianos llegaban a Londres. Los marcianos gracias a la planta roja comenzaron a terraformar el planeta para que la Tierra se transforma en Marte. Este es un arma química que es una especie de humo que mata a la gente o cualquier ser vivo de la población. Esta arma es lanzada desde misiles que están en los trípodes. Después que el protagonista fuese noqueado y arrastrado por un río después de un ataque de los marcianos, él despierta en un pueblito destruido por los marcianos y la única persona que estaba en las ruinas era el padre de una iglesia. El padre estaba algo loco por el ataque y él pensaba que todo esto era por los pecados del hombre. Después los dos caminaron hasta un pueblo pero se tuvieron que esconder en las ruinas ya que habían llegado más marcianos. Y después de varios acontecimientos los marcianos comenzaron a buscar supervivientes en las ruinas y uno de los marcianos atrapó al padre. Después de la muerte del padre el protagonista sale de las ruinas para irse de ahí, después de varios días se encuentra de nuevo con el artillero, entonces el artillero lo lleva a una especie de agujero, entonces el artillero comienza a explicarle como una especie de plan o algo parecido, el protagonista al principio estaba de acuerdo con el plan, pero poco a poco se daría cuenta que el artillero estaba loco, entonces mientras el artillero estaba dormido el protagonista escapó de ahí. Después de que la ciudad de Londres estaba en peligro por la amenaza de los marcianos, la población huyeron los más lejos de ahí, ya sea caminando, en caballos o en vehículos, etc. Y la gran mayoría se dirigieron a la playa en donde varios barcos entre comillas evacuan a la gente solo si pagaras, y como era obvio mucha gente se dirigió ahí para escapar del país, entonces cuando la gente pensaba que ya había acabado todo, los marcianos llegaron y atacaron a la gente y los barcos en donde estaba la gente. Cuando los marcianos habían atacado a la población en tierra se dirigieron al mar para atacar los bancos que huyan y también para llegar a los países vecinos expandir la invasión, pero los barcos de guerra le hicieron frente a los trípodes atacando a los marcianos, pero igual que antes los barcos no fueron rivales contra los trípodes. Complementando con lo anterior, obviamente la población entró en caos saqueando negocios, casas, entrando en pánico causando destrucción y muchas cosas más. Después de todo eso un día de repente todos los trípodes ya no se movían, entonces la gente descubrió que los marcianos habían muerto no por ningún arma sino por los microbios, y la humanidad había ganado esta guerra pero con un costo muy alto. Después de la invasión los humanos descubrieron que no son los únicos en la galaxia y que en realidad no somos tan especiales como creíamos y solo somos un pequeño polvo en todo el universo.
Si recuerdan anteriormente dije que los gobiernos querían intentar hacer el arma de calor y también el arma de humo negro, ya que la humanidad está alterada, ya que después de la invasión a la Tierra la humanidad está paranoico y se están preparando para una invasión en caso de que ocurra. Pero aunque todo eso pasó, la humanidad tiene una pequeña pregunta: ¿nosotros podremos llegar al espacio, tocar las estrellas y sobre todo, nosotros algún día vamos a efectuar una invasión a otras especies? Pero bueno, aquí termina esta segunda parte. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle like, darle al botón de suscribirse y si está en su posibilidad pueden darme un super gracias. Pero bueno, gracias por su atención, nos veremos muy pronto. Pero bueno, sin nada más que decir, el pésimo player fuera.